Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y como decimos día tras día, estamos alegres de estar con ustedes y lo estamos para estudiar la palabra de Dios juntos. Llegamos al final de la programación, en la previa programación, y Bob estaba tratando de decir algo y se terminó el tiempo. Y en televisión hay que hacer lo que dice el reloj o nos sacan del aire de todas maneras. Y Bob, ibas a decir algo. Bueno, una de las acusaciones principales, y no es que la principal o argumento que los no trinitarios hacen, los de la unicidad hacen hacia los que creen en la Trinidad como nosotros, es que dicen que, bueno, ustedes trinitarios, ustedes predican y creen que hay tres dioses. Y la Biblia claramente no dice eso, así que por eso la Trinidad está mal. Bueno, no, como trinitario, nosotros no creemos que la Biblia nos enseña que hay tres dioses. Eso es falso, nosotros no. La Biblia no enseña que hay tres dioses. Un Dios manifiesto solamente en tres personas. Dios. Y como trinitario, aunque nosotros decimos y creemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no estamos diciendo que son tres dioses, sino son tres, así como usted acaba de decir, que son tres manifestaciones o expresiones de la única deidad. Y bueno, así que hay tres personas dentro de la deidad. No significa que son tres dioses, sino tres individuos, tres personas que conforman a un Dios. Sí. Y manifestaciones de un Dios. Ellos tienen que inventar situaciones bastante ridículas para tratar de respaldar su doctrina. Tienen que hacerlo. Cuando Jesús oró, me parece que es en el capítulo 17 de Juan, la oración más larga de Cristo, en el capítulo que fue, no recuerdo. Sí. Él estuvo hablando allí, está hablando con el Padre. Y está hablando, refiriéndose a la iglesia, dice que sean uno como nosotros somos uno. Ellos dicen que él está orando a sí mismo, porque realmente, una vez más, hay que tratar de respaldar esa idea. La falsa doctrina, cuando se enfrenta a estos versículos, tienen que seguir tergiversando y tergiversando, pero es absurdo lo que inventan. Sí, ¿no es una locura? Es locura. Darle a uno mismo. Claro. O referirse a uno mismo como nosotros. Como nosotros, exacto. Pero realmente tienen demasiado de eso en la palabra de Dios para descontarlo, correcto, para desecharlo. No se puede. Exactamente. No se puede. Así que hay personas buenas allí dentro de esa doctrina de la unicidad y creo que aman a Dios, pero creo que están equivocados en su doctrina. Ellos van a llegar al cielo. Sorprendentemente para muchos de ellos, también estaremos nosotros allí. Sí. Por la gracia de Dios. Amén. Muy bien, vamos a empezar a leer otra vez en el versículo 38. Muy bien. Y Pedro les dice, arrepentíos. Admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por la autoridad de aquel nombre. No existe ninguna fórmula bautismal dada en el libro de los Hechos. La única es entregada por Cristo en Mateo 28:19. Para perdón de los pecados. Debería traducirse a causa de la remisión de pecados. La persona es bautizada en las aguas porque los pecados ya fueron remitidos. Debido a la fe en Cristo, y no porque los pecados deberían de ser remitidos. Es decir, no somos bautizados para que sean perdonados los pecados. No es el caso. Si nota, en la Biblia de Estudio del Expositor en ocasiones decimos, debería haberse traducido de esta y esta manera. ¿Por qué decimos eso? Bueno, todas estas son traducciones. Esta es la versión en inglés King James, la que tengo en mis manos, en español textual expositora. Los traductores hicieron lo mejor que podían con lo que tenían disponible 400 años atrás, ¿no? Y aunque la palabra de Dios es inspirada 100%, la traducción no lo es. Así es. Eso tenemos que entenderlo. La traducción no es inspirada. ¿Y qué queremos decir con eso? Nos referimos a que es incorruptible, de que no hay errores en ella en lo absoluto, porque fue inspirada por el Espíritu Santo.
Eso quiere decir que el Espíritu Santo buscó a lo largo del vocabulario de los escritores. Así Porque es, cada sí. palabra lo dice claramente, mas no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Dios escogió exactamente cada palabra. Ahora, cuando los traductores llegaron, y el Dr. Gray y Bob conocen mucho de esto más que yo, ¿no? Más de lo que yo conozco en el tema. Cuando los traductores hicieron la labor, solamente podían trabajar con los manuscritos que tenían. Después de, por ejemplo, la traducción en inglés King James, se han traducido y han habido miles de manuscritos que se han encontrado. Hay más de 10,000 manuscritos de libros completos o parciales que se aplican Correcto. a la Biblia. Y la regla es que si hay 10 copias de un original que sean iguales, aunque original ya no esté disponible, si hay 10 copias del original, entonces es visto como genuino. Y el cristianismo tiene más de 10,000 copias de la palabra de Dios Sí. en lo que refiere a libros completos o partes de libros. Sabe, en mis propias investigaciones y estudio de esto a través de los años, cualquier erudito, especialmente del griego, cualquier erudito, primordialmente porque se trata con el Nuevo Testamento, pero y también incluyendo a un erudito hebreo, pero cualquier erudito notable en el griego o hebreo, y estoy hablando de los cristianos, no de los no cristianos, ¿verdad? Sino cristiano, que reconozca exactamente lo que usted acaba de decir, que hay diferentes, o que, bueno, son miles de manuscritos y que no nos limitamos a solamente unos cuantos. Lo que pasa es que nosotros los reunimos todos y llegamos a un consenso de lo que es la palabra o el texto correcto. ¿Qué dice el escritor? Correcto, ¿qué es lo que el escritor está diciendo? Y basamos nuestra traducción basándonos en eso, en ese texto, ese manuscrito. Mire, cualquier erudito reconocido del hebreo o del griego, ellos reconocen esa verdad. La verdad que la traducción misma, por ejemplo, la King James, es una traducción maravillosa, pero es exactamente eso, es nada más una traducción en inglés. Y la traducción misma no es inspirada por el Espíritu Santo. Claro. Y Kenneth West, él, a quien nos referimos muy a menudo, era un erudito griego. Archibald Thomas Robertson, un erudito griego. Sí. Estos eran hombres de reputación y ellos eran de reputación legítima. Estos eran hombres buenos que sabían de lo que estaban hablando. A Kenneth West a veces lo citamos como que dijo que, bueno, él escribió en cierto momento que cuando uno lee la Biblia King James, uno sabe que está leyendo la palabra de Dios. Él hizo esa declaración. Sí, yo lo leí eso. A veces lo que pasa es que esa declaración se puede interpretar como que Kenneth West quería decir que la Biblia King James es la única traducción. La traducción King James es la única traducción que cuando uno la lee No me es parece la palabra que de es Dios. lo que está diciendo. No, él no estaba diciendo eso. Exacto, ese es mi punto. Él no estaba diciendo eso. De hecho, Kenneth West, él hizo su propia traducción en inglés. Él, de Correcto. hecho, hizo su propia Así es. traducción expandida de Kenneth West del Sí. Nuevo Testamento. He leído bastante. Correcto, de ello. y es muy buena, es una herramienta muy buena de enseñanza y para poder entenderla mejor. Pero es una traducción. Pero es una traducción. Kenneth West fue uno de los traductores originales de la traducción New American Correcto. Standard. Y eso comenzó en el final de los 1950s y él con el tiempo murió. Kenneth West murió en 1961, antes de que el Nuevo Testamento fuera terminado en realidad. Pero él fue uno de los traductores originales. Ahora, la New American Standard, que es una traducción literal de la Biblia, no está basada en los mismos manuscritos griegos, o más bien sí, pero no basado en el Textus Receptus, que son los usados por la King James, Ujú, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la New American Standard, la original, creo yo que se basó en la edición número 25 de la Nestle Allen, los manuscritos de la traducción esa. De cualquier manera, Sí, así es. mi punto es que la discusión de los manuscritos y las traducciones puede ser un tema bastante profundo y estamos tratando con algo que mucha gente considera Tierra Santa. Y bueno, sí es Tierra Santa,
pero la King James en sí misma, hermano Swagger, como usted dijo, no es una traducción inspirada, no es una traducción inspirada en sí misma. Permíteme leer algo. Apocalipsis, que se alinea a lo que acabas de decir. Apocalipsis 22:14. Juan escribió y dijo, bienaventurados los que presenta la séptima y última bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Guardan sus mandamientos. Debería haberse traducido los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. El texto griego empleado para la versión en inglés King James fue el Textus Receptus, lo que acabas de decir, ¿correcto? Es el texto que Erasmo, el famoso erudito del Renacimiento, publicó en el año 1516 DC. Fue el primer Nuevo Testamento del griego jamás publicado. Desde aquel tiempo, el mundo de los eruditos y arqueología ha descubierto miles de textos griegos. Al comparar estos miles de manuscritos, los eruditos pueden comparar y comprobar fácilmente el texto original que escribió el apóstol. Pero yo creo que esta no fue la mejor traducción, que guardan sus mandamientos. Debió haberse traducido los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y dice eso varias escrituras previas a esta. Y es la razón por la cual en ocasiones exponemos aquí que se debió de haber traducido, porque las palabras cambian con el paso de los años. Y desde el tiempo de la versión en inglés King James, han pasado ya 500, 400, 500 años y las palabras han cambiado. Tenemos que ir a la pausa ahora. No voy a tratar de seguir hablando. Después de la pausa continuamos. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Muy bien, estamos de vuelta. Doctor Gray, ¿hay algo que quiere usted anexar? Bueno, yo estaba siguiendo aquí mi traducción y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Sí, esa es la traducción correcta. Pero esa es una traducción de King James. Sí, pero posiblemente es una traducción revisada. Entonces es lo que pasó. Es interesante que aún dentro de la versión King James, por causa de que la versión King James es un documento de dominio público, hay cambios que las editoriales pueden hacerle y aún llamarle la versión King James. Y eso es porque es un documento de dominio público. Hay cambios que usted le hizo a la versión King James. Usted removió algunos de los términos antiguos y los reemplazó con terminología moderna. Con terminología moderna. Y bueno, así se puede entender más fácil. Correcto, así es. En vez de decir vosotros tenéis, tú tienes. No se usa la antigua terminología ya. Exacto. Ahora, ¿será que usted cambió la palabra de Dios? No, pero algunos pelearían con usted. Ya he recibido las quejas. Y bueno, algunas personas pelearían con usted porque usted cambió la palabra de Dios. Y al final del libro de Apocalipsis, Jesús dijo que si usted le quita o le remueve, si usted le añade o le quita, usted va a ser maldito. Sí, he recibido notificación. Sí, así que bueno, usted tiene una pregunta. Adelante. No. Tiene que ver con sus estudios en cuanto a preparar esta Biblia. Es una Biblia increíble. Un amigo ministro mío me acaba de llamar esta semana y me dijo que le encanta su Biblia. Precioso. Él la disfruta mucho. Pero le quería preguntar, ¿qué otras traducciones utilizó usted para poder hacer esta obra? ¿De cuáles dependió, No, aparte de la King James? ¿Utilizó alguna usted? Solamente la Biblia en inglés King James. No sé ninguna Muy otra bien. traducción. ¿No utilizó la NASB No. por sus siglas en inglés? No que estoy en La cual se contra. considera- Simplemente es que no usé ninguna bien. otra. No me pasó por la mente usarla. ¿No hizo ningún tipo de comparación como qué es lo que dice esta y qué es lo que dice aquella? No. Interesante, muy interesante. Bueno, y los cambios que yo he visto que usted le hizo,
son cambios de sentido común que Sí, uno realmente sí es. no necesita otra traducción para poder A comparar. lo que te refieres es exactamente lo que hicimos. Correcto, y honestamente puedo más bien voy a ser criticado por eso por algunos, pero yo utilizo la New King James muy a menudo. Yo comencé a utilizarla como mi Biblia principal de la que yo leo, y eso fue hace muchos años, más de 25 años. Pero bueno, los cambios que usted le hizo, los cambios muy simples que usted le hizo, así como los de la Sí. terminología antigua a terminología moderna, ese tipo de cambios, por ejemplo, están en la New King James. A Sí, veces la sí. del expositor, honestamente, la Biblia del expositor en muchos lugares se lee idénticamente a la New Pero King James. sabes que yo nunca había estudiado esa versión. Bueno, yo creo de hecho que sí la ha visto, pero ya se le olvidó, ¿verdad? Porque yo le mostré a usted esto. Tal vez la leí. Sí, sí, solo un poco nada más. Pero no tiene una. No, nunca la leo. bien. Bueno, sí, Permíteme pero hacerles la Creo pregunta. que hay una aquí en la oficina en algún momento se ha leído. Permíteme hacerles esta pregunta. Esta es mi King James, mi Biblia. Sí. Y dice aquí, derechos de autor 1967 Oxford, y después dice Schofield 1909, 1917, 1937, 1945. Yo pensaba que esta era la única King James. No, hay han muchas habido traducciones. ¿Hay otras? ¿Hay otras Han aparte habido de esa? varias revisiones. han habido 4 cambios en traducción, prominentemente modernizando el idioma. De hecho, en los Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de que leer el antiguo inglés era difícil, crearon la versión estándar americana de la Biblia, que es la misma base que la King James, pero solamente utilizando terminología americana. ¿Está hablando de la No, Biblia del mensaje? ese es un montón de basura. No, estoy Eso bromeando. pertenece en el basurero. No, estamos hablando de buenas traducciones de la Biblia. Este es un tema bastante amplio y le dije a Bob que no iba a decir mucho al respecto, si no me iba a meter en su Biblia, problemas. ¿qué tanto se retracta esta traducción? Honestamente, Hasta- no lo sé. Nunca lo he Bueno. investigado. Bueno, es que obviamente no llega hasta 1611. Así que fue después Realmente la no lo traducción. sé. No me viene a la mente. Porque la 1611, usted la ha visto, esa traducción. Las palabras Yo son tan tengo un arcaicas que- ejemplar de la versión Sí. original del 1611 y no se puede leer. Exacto, así es. Es Así que algo muy tuvieron que antiguo. modificar el idioma. Sí, pero aquellos que defienden un punto de vista o creencia de King James nada más, ellos hacen declaraciones Son que gente si uno... rara. Sí, mire, Correcto, una sí. pregunta más. ¿Cuándo fue que la New King James se escribió? Porque obviamente no... No lo sé, No, no, no estoy 30, seguro. 30 años atrás. Creo que en los 70 En los 70, sí, en los 70. Sí, pero aquellos que defienden el punto de vista de King James nada más, yo crecí en una familia que era King James nada más, mi padrastro aún lee nada más esa. Y yo conozco muy bien las declaraciones que se hacen, los argumentos y el pensamiento, la mentalidad de todos aquellos que defienden eso. Esas personas dicen que si uno cambia cualquier palabra de la King James, entonces uno está cambiando la palabra de Pero Dios. no saben que la propia versión inglés King James que ha cambiado, se ha modernizado. Exactamente, y ahí es a donde quería llegar. La traducción King James misma ha sido cambiada, modificada Varias veces. muchas veces a través de los años. Y gracias a Dios que ha sido Correcto, así. gracias a Dios, sí. Y como le dije anteriormente, Sí. la traducción misma de King James es un documento de dominio público. Sí, sí. Ahora, eso significa que dentro de las leyes del dominio público, las editoriales pueden hacerle cambios a ella dentro de ciertos parámetros, dentro de cierta cantidad. No sé cuál es ese grado, ese porcentaje, pero pueden hacerle cambios a la terminología de King James y aún llamarla una versión King James. Por eso es que en mis estudios yo lo que hago es que me fijo en muchos de mis estudios yo lo hago en línea y utilizo diferentes páginas de internet que tienen traducciones King James u otras traducciones. Hago una comparación muchas veces, pero yo he encontrado a través de los años que a veces hay muchos cambios. La King James en una página es diferente a la King James de la otra página. Sí, sí. Y es diferente de la King Sí, James que exacto. usted está leyendo y diferente a la King James que el expositor utilizó.
Así que, ¿cómo podemos, o dónde está la verdad ahí? Si uno le quita a la Biblia en sí. Creo que vuelve lo que dijiste, el sentido común, ¿no? Correcto. Sentido común. ¿El texto está cambiando el significado Así es. o no? Sí. Correcto. Y mire, yo defiendo la creencia de que si uno se acerca con sentido común a la palabra de Dios y también al mismo idioma, entonces uno no puede decir o creer más bien, que si uno solo le cambia la palabra individual de la King James, que usted está cambiando la palabra de Dios. Un sentido común dice a eso que eso no es posible. Sí. Algo que los traductores hacen es llamado equivalencia dinámica. Se fijan en la declaración del verso, lo que se está diciendo, y se fijan en el proceso, en la idea, en otras palabras, el contexto de lo que se está diciendo. Así es como algunas de estas interpretaciones surgen. Eso es pensamiento tras pensamiento en lugar de palabra por palabra. Bueno, pero aún hasta en las traducciones palabra por palabra. Por ejemplo, la King James, ven palabras Sí, en itálica. sí. Eso significa que la persona que estaba Exacto. traduciendo tuvo que añadirlo para poder traer claridad a la lectura. Y eso comenzó con los traductores que King James contrató Bien, para hacer la pero obra. en sus estudios, ustedes, en esas otras traducciones, cuando se comparan las mismas escrituras una del lado de la otra, ¿cambia? La traducción cambia, aparte de la versión en inglés King James, ¿cambia el significado o no? A veces lo que pasa es que se puede hacer resaltar diferentes matices en diferentes traducciones, porque, por ejemplo, una palabra en el griego puede tener diferentes significados. Cuando digo Correcto, significados, digo yo matices del significado, variaciones en el significado. Así que a veces en diferentes traducciones esas diferentes matices se presentan y no es lo que aquellos que defienden claramente la dirección hacia la King James, nada más. Bueno, esas personas dicen que esa matiz, eso cambia completamente el significado, totalmente. Y bueno, yo no creo eso. Por ejemplo, quiero decir esto rápidamente. Un señor que defendía la King James nada más hace varios años me dijo y bueno, ese señor estaba atacando la New King James porque él sabía que yo utilizaba la New King James en mi propio estudio, muy a menudo. Él dijo que la New King James cambia la palabra Señor a la palabra Maestro en el Nuevo Testamento. Cambia la palabra Señor a Maestro, así que eso en la New King James denigra el señorío del Señor Jesucristo y exalta la nueva era, porque los de la nueva era utilizan la palabra maestro. Entonces, ¿sabe qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue investigar y me fijé en esa palabra. Lo que hice fue buscar en los evangelios en particular y encontré que la Biblia New King James sí a veces cambió la palabra Señor a maestro, pero habían otras, a veces, no todo el tiempo, habían veces en las que la King James utilizó la palabra maestro en vez de la palabra rabino, que es un profesor, utilizó la palabra maestro. Así que ahí estaba ese señor que estaba diciendo que la New King James, y él solo estaba generalizando que cambia la palabra señor a maestro, lo cual realmente no lo hace. Una vez sí lo hizo. Y lo que pasó fue que la King James hace exactamente lo mismo y utiliza la palabra maestro en referencia a Jesucristo. Y usted no dice de la King James que la King James está promoviendo una nueva era. Nosotros no decimos eso, que la King James está promoviendo un pensamiento de la nueva era usando la palabra maestro. No decimos eso. Y lo que acabo de explicar lo expliqué muy pobremente. Pero muchas de las declaraciones hechas por estas personas no son declaraciones legítimas en realidad. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que hayan aprendido algo. Les amamos, no se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.